¿Qué se siente dejar de existir sin morir realmente? Imagina despertar mañana y que el mundo simplemente te borre. No con violencia, no con drama. Solo te evapora como niebla bajo el sol. Tu nombre se convierte en una pregunta sin respuesta. Tu rostro en un cartel amarillento que nadie mira dos veces. Hoy te voy a contar 3 historias que desafían todo lo que crees saber sobre desaparecer. No son casos comunes donde alguien se perdió en el bosque. Son historias donde la realidad se tuerce tanto que cuando finalmente se resuelven, casi desearías que hubieran permanecido enterradas para siempre. Casi. Porque la verdad, por más grotesca que sea, siempre merece ver la luz. Si ya sientes ese escalofrío familiar recorriendo tu columna vertebral, dale me gusta ahora mismo y suscríbete, porque lo que viene va a cambiar la forma en que ves cada puerta cerrada, cada sótano, cada vecino que saluda demasiado amablemente. Estas no son leyendas urbanas, son heridas abiertas en el tejido de lo real. ¿Estás listo para mirar dentro del abismo? Respira hondo. Vamos a sumergirnos. Argelia en 1998 era un país desangrándose. No metafóricamente, literalmente. Las calles bebían sangre como tierra sedienta después de una sequía. La guerra civil que desgarraba al país más grande de África no era una guerra de ejércitos uniformados marchando en formaciones ordenadas. Era caos puro. Era vecino contra vecino. Era hermano contra hermano. Era el tipo de conflicto donde la civilización se deshace como papel mojado y lo que queda es solo supervivencia animal disfrazada de ideología. En medio de este apocalipsis cotidiano vivía una familia cuyo apellido ahora conoce el mundo entero, por razones que ninguna familia debería tener que soportar. Omar bin Omran tenía 19 años cuando la mañana del año 98 lo tragó sin masticar. Un momento estaba ahí, respirando el mismo aire que su madre. Sus hermanos, existiendo en el mundo de los vivos. Al siguiente, simplemente no estaba. Evaporado. Borrado. Como si la realidad hubiera decidido editar su existencia del manuscrito universal. Su familia hizo lo que cualquier familia haría si las circunstancias fueran normales. Buscaron, preguntaron, rogaron. Pero las circunstancias no eran normales. El gobierno estaba ocupado colapsándose. La policía estaba ocupada sobreviviendo. Las autoridades que deberían proteger a los ciudadanos estaban demasiado ocupadas protegiéndose a sí mismas. No había sistema al cual acudir. No había red de seguridad. Solo había el vacío donde debería haber justicia. Entonces asumieron lo que cualquiera asumiría, que Omar se había convertido en otra estadística, otro número en una lista que nadie llevaría la cuenta correcta de todas formas. Otro joven cuya vida fue cortada por balas o bombas, o simplemente por estar en el lugar equivocado cuando la violencia decidió manifestarse. El duelo comenzó sin cuerpo, sin respuestas, sin cierre. Solo un agujero en forma de hijo donde antes había risas y esperanza. Los años pasaron con esa crueldad particular que tiene el tiempo cuando no trae lo que necesitas. La guerra eventualmente terminó como todas las guerras terminan, con todos los bandos exhaustos y nada realmente resuelto. Miles de muertos. Generaciones traumatizadas. Un país tratando de recordar cómo ser un país. Y en medio de toda esa reconstrucción, la familia de Omar seguía llevando su ausencia como una herida que nunca cicatriza completamente. En 2013, la madre de Omar murió. Cerró los ojos sin saber. Esa es quizás la tortura más refinada que el universo puede infligir. Morir con preguntas. Morir sin saber qué le pasó a tu hijo. Llevar esa ignorancia a la tumba como si fuera un órgano adicional. Puedes imaginar sus últimos pensamientos. ¿Dónde está? ¿Sufrió? ¿Piensa en mí? Preguntas que se las llevó el silencio eterno. Para 2024, 26 años después de la desaparición, la familia había hecho lo que el tiempo te obliga a hacer. Había aceptado. Había seguido adelante, porque quedarse congelado en el pasado es otra forma de morir. La herida estaba ahí todavía, pero habían aprendido a caminar cojeando alrededor de ella. Habían construido una vida en la que Omar era un recuerdo doloroso pero manejable, una foto amarillenta, una historia triste que se cuenta en reuniones familiares con voces bajas, y entonces, una publicación de Facebook cambió todo. Así de absurda es la realidad moderna. No fue una investigación policial brillante. No fue tecnología forense avanzada. Fue un hermano vengativo tratando de joder a su hermano en una disputa de herencia. Publicó en redes sociales insinuando que su hermano,
El vecino de Omar sabía algo sobre la desaparición. Era mezquino. Era probablemente mentira. Era un intento desesperado de ganar una batalla legal por unos cuantos dólares. Pero la familia de Omar vio la publicación, y algo en sus entrañas les dijo que prestaran atención, que tal vez, solo tal vez, después de 26 años, el universo estaba a punto de revelar su secreto más cruel. Contactaron a la policía. La policía, milagrosamente, tomó la acusación en serio. Obtuvieron una orden, y el 12 de mayo de 2024, a las 8 de la noche, entraron a la propiedad del vecino. El establo parecía un establo normal, paja suelta en el piso, fardos apilados en una esquina particular, el tipo de lugar donde guardas herramientas y tal vez algunos animales. Nada sospechoso a simple vista. Pero los policías movieron los fardos, barrieron la paja, y debajo del piso de madera encontraron lo que la publicación de Facebook alegaba: una trampilla, un compartimento secreto. Y cuando abrieron esa puerta, lo que vieron los perseguirá por el resto de sus vidas. Omar los miraba desde abajo. 45 años, barba descuidada, suéter sucio, acuclillado en un espacio tan pequeño que apenas calificaba como espacio, como un animal que ha olvidado que alguna vez fue humano. Y lo más perturbador de todo es que estaba confundido, no aliviado, no gritando por ayuda, confundido, como si su cerebro hubiera olvidado que existía un mundo más allá de esos metros cuadrados de infierno. Necesitaron convencerlo para que saliera. Él se quedó ahí agachado, mirando, procesando, como si la libertad fuera un concepto que su mente ya no podía computar. 26 años, más de 9.000 días, 220.000 horas, en un agujero debajo del piso de su vecino, a 650 pies de su casa, a 200 metros de su madre que murió sin saber que su hijo respiraba tan cerca. Hay detalles en esta historia que te persiguen de maneras que los hechos principales no lo hacen. Los hechos son horribles pero abstractos. Un hombre encerrado 26 años. Terrible, sí, pero tu cerebro puede mantenerlo a distancia. Puede procesarlo como información. Pero hay un detalle que destruye esa distancia, que te obliga a sentirlo visceralmente. Y ese detalle tiene que ver con un perro pastor alemán que amaba a su dueño más de lo que la mayoría de los humanos aman a nadie. Cuando Omar desapareció en el 98, la familia tenía un perro. Un pastor alemán que era más que una mascota. Era un miembro de la familia. Estos perros son conocidos por su lealtad, por su inteligencia, por su capacidad casi sobrenatural de entender a los humanos. Y este perro entendía que algo estaba terriblemente mal. Podía olerlo. Podía sentirlo en la forma en que el universo se había torcido ligeramente fuera de su eje natural. En las primeras semanas después de que Omar se evaporó, el perro comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes. Todos los días caminaba hasta la casa del vecino, la casa del hombre conocido solo como B.A., y se sentaba afuera, gimiendo, como si estuviera esperando a alguien, como si supiera algo que los humanos con toda su inteligencia superior no podían comprender. Los animales tienen sentidos que nosotros hemos perdido en nuestra evolución hacia la civilización. Pueden detectar cosas que nuestros cerebros sobrecargados de información filtran como ruido irrelevante. El perro sabía. No podía articularlo. No podía tomar el teléfono y llamar a la policía. No podía señalar con su pata el establo y ladrar: «Está ahí debajo, revisen el maldito piso». Pero sabía. Y todos los días iba a sentarse y gemir, tratando desesperadamente de comunicar lo incomunicable, de hacer que los humanos torpes finalmente entendieran lo que era tan obvio para él. Y entonces una mañana, la familia despertó para encontrar al perro muerto frente a la puerta. No viejo de edad, no enfermo, simplemente muerto, como si alguien hubiera apagado su interruptor. La devastación se agregó a la devastación. No solo habían perdido a Omar, ahora habían perdido al perro que era su conexión más fuerte con él. El último ser vivo que parecía recordar que Omar había existido, que importaba, que valía la pena buscar. 26 años después, cuando la verdad finalmente salió a la luz, todo tuvo sentido horrible. B.A., el vecino, el monstruo que había robado la vida de Omar, había matado al perro. Porque el perro era un problema. El perro sabía. El perro no dejaba de venir. El perro amenazaba con revelar el secreto con su persistencia canina. Entonces B.A. lo eliminó. Envenenado probablemente. Rápido y silencioso.
Otro crimen agregado a la pila. Otra vida tomada para proteger su secreto putrefacto. La ironía es tan cruel que casi parece diseñada por un escritor sádico. El perro trató de salvar a Omar. Fue el único que realmente intentó. Los humanos asumieron, se rindieron, siguieron adelante. Pero el perro, con su cerebro simple de perro, con su lealtad inquebrantable de perro, siguió intentando hasta que lo mataron por ello. Y Omar, encerrado en su tumba viviente a metros de distancia, probablemente escuchó los gemidos de su perro. Probablemente supo que su mejor amigo estaba ahí tratando de ayudar. Y probablemente sintió cuando esos gemidos se detuvieron para siempre. ¿Qué debe hacer eso a tu psique? Saber que tu perro murió tratando de salvarte mientras tú estás atrapado en un agujero del que no puedes escapar. Saber que la lealtad fue castigada con muerte, que el amor fue respondido con veneno, que el universo no solo es indiferente sino activamente cruel en su construcción de ironías devastadoras. Omar tuvo 26 años para pensar en eso, para procesar esa pérdida junto con todas las demás, para acumular trauma sobre trauma hasta que la torre se vuelve tan alta que ya ni siquiera puedes ver su cima. Los vecinos dijeron que Bea era un servidor civil que se mantenía apartado, que no dejaba entrar a nadie a su casa o su establo. Claro que no, porque tenía un ser humano encadenado debajo del piso. Tenía un secreto que si salía a la luz, destruiría su vida. Entonces construyó muros. No solo muros físicos, sino muros sociales. Se convirtió en el vecino raro que todos conocen pero nadie conoce realmente. El que saluda con la mano pero nunca invita a una cerveza. El que mantiene distancia porque la proximidad es peligrosa cuando escondes monstruosidades. Y aquí está el detalle que hace que todo sea peor. Los vecinos notaron algo extraño. A pesar de vivir solo, Bea siempre ordenaba comida para 2 personas. Siempre. Años y años. Décadas. Ordenando para 2. Porque no vivía solo. Tenía un prisionero que alimentar. Un esclavo que mantener vivo. No por bondad. Mantener vivo a Omar no era un acto de misericordia. Era prolongar la tortura. Era asegurarse de que el sufrimiento continuara el mayor tiempo posible. La muerte habría sido liberación. Bea le negó incluso eso. Durante 26 años, todos los días, Bea bajaba comida a ese agujero. Miraba a Omar. Y subía de vuelta a vivir su vida normal. Iba a trabajar. Interactuaba con gente. Probablemente sonreía. Probablemente hacía chistes. Y luego volvía a casa con su prisionero debajo del piso. Ese nivel de disociación psicológica es casi incomprensible. Requiere que apagues partes de tu humanidad que la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos que podemos apagar. Requiere convertirte en algo que ya no califica como humano en ningún sentido significativo de la palabra. Cuando finalmente liberaron a Omar, después de que los médicos lo revisaran y confirmaran lo obvio, que estaba física y mentalmente destrozado por 26 años de cautiverio, comenzó a hablar. No mucho, no fácilmente, pero comenzó a revelar fragmentos de su infierno personal. Y uno de esos fragmentos es tan perturbador que te obliga a confrontar preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la cordura que preferirías no confrontar. Omar le dijo a su tío que durante todos esos años vio a miembros de su familia pasar cerca de la casa del vecino. Los vio caminando. Los vio viviendo sus vidas a metros de donde él estaba enterrado vivo. Tan cerca que si hubiera gritado lo suficientemente fuerte, si hubiera hecho suficiente ruido, tal vez lo habrían escuchado. Tal vez habrían investigado. Tal vez lo habrían salvado décadas antes. Pero no gritó. No hizo ruido. Y la razón que dio para esto es donde la historia se tuerce hacia territorio que nuestras mentes racionales modernas no saben cómo procesar. Omar dijo que Bea le había puesto un hechizo que le impedía gritar, que le impedía llamar la atención, que básicamente le robó su voz cuando más la necesitaba. Ahora, la reacción inmediata de cualquier persona educada del siglo XXI es descartar esto como una locura, como el delirio de una mente rota por trauma indescriptible. No existen los hechizos. La magia no es real. Esto es obviamente la forma en que su cerebro procesó algo que no podía procesar racionalmente. Una explicación sobrenatural para un horror muy natural. Pero aquí está la cosa. Tal vez tenemos que expandir nuestra definición de lo que constituye un hechizo. Tal vez un hechizo no es palabras mágicas y gestos místicos. Tal vez un hechizo es cualquier cosa que te roba tu agencia, tu voz, tu capacidad de actuar en tu propio beneficio.
Y visto desde ese ángulo, Bea absolutamente le puso un hechizo a Omar. Lo hechizó con miedo, con trauma, con 26 años de condicionamiento psicológico tan brutal que borró su instinto más básico de supervivencia, que es gritar cuando necesitas ayuda. Piensa en lo que se necesita para romper completamente el espíritu de un ser humano, para hacer que un hombre que puede ver a su familia cerca no grite, no golpee las paredes, no haga absolutamente nada para llamar su atención. Se necesita tortura sistemática, se necesita violencia calculada, se necesita años de enseñarle a alguien que resistir es peor que rendirse, que intentar escapar trae consecuencias tan horribles que es mejor quedarse quieto y aceptar tu destino. Eso es el hechizo, no es sobrenatural, es algo mucho peor, es psicología humana llevada a su conclusión más oscura. Y tal vez Omar llama a esto un hechizo porque su mente necesita una explicación que le permita vivir consigo mismo. Porque si acepta que podría haber gritado, que tenía voz física pero eligió no usarla, entonces tiene que cargar con eso. Tiene que cargar con la culpa de su propia participación pasiva en su cautiverio. Pero si era un hechizo, si alguna fuerza externa le robó su voluntad, entonces no es su culpa. Entonces puede mirarse al espejo sin odiarse completamente. Es autopreservación psicológica, disfrazada de creencia en lo sobrenatural. Los examinadores médicos confirmaron que Omar tenía problemas físicos y mentales graves. Por supuesto que los tiene. Eres lo que experimentas. Tu cerebro es literalmente moldeado por tu entorno. Y el entorno de Omar durante más de un cuarto de siglo fue un agujero debajo de un establo. Oscuridad, aislamiento, terror constante. No hay forma de que salgas de eso siendo la persona que eras cuando entraste. Esa persona murió. La persona que salió es algo nuevo. Algo que nunca debería haber tenido que existir. Un híbrido de humano y trauma tan fundidos que ya no puedes distinguir dónde termina uno y comienza el otro. Bea está siendo procesado. 7 personas más fueron arrestadas por encubrir el secuestro. Porque no puedes esconder a un ser humano durante 26 años completamente solo. Alguien más sabía. Alguien más vio algo. Alguien más eligió el silencio sobre la justicia. Y ahora todos pagarán. O al menos eso dice el sistema judicial. Pero ningún castigo puede reparar lo que se rompió. No puedes devolverle a Omar sus 26 años. No puedes resucitar a su madre para que sepa que su hijo estaba vivo. No puedes deshacer el trauma que ahora está escrito en cada neurona de su cerebro. La pregunta que nadie quiere hacer pero todos piensan es esta. ¿Por qué? ¿Por qué Bea hizo esto? ¿Qué obtiene alguien de mantener a un prisionero durante casi 3 décadas? Las autoridades dicen que el motivo sigue sin estar claro. Pero tal vez ahí está la respuesta más aterradora. Tal vez no había motivo. Tal vez Bea lo hizo simplemente porque podía. Porque Omar estaba ahí y vulnerable. Y Bea tenía un espacio debajo de su establo. Y esa ausencia de razón, esa pura arbitrariedad del mal, es más aterradora que cualquier motivo lógico podría ser. Porque significa que podría pasarle a cualquiera, en cualquier momento, sin razón, sin advertencia. Solo el caos disfrazado de normalidad hasta que ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. El 9 de febrero de 2004, en una noche lenta y nevada en Haverhill, New Hampshire, una mujer llamó al 911 para reportar un accidente menor frente a su casa. No parecía serio. Solo un auto contra un banco de nieve y una joven parada afuera luciendo angustiada. 15 minutos después, cuando el primer oficial llegó a la escena, encontró un Saturn negro de 1996 estacionado exactamente como fue descrito, pero la conductora había desaparecido. Como si el aire frío de Nueva Inglaterra la hubiera absorbido sin dejar rastro. El oficial caminó alrededor del auto y inmediatamente supo que esto no era un simple golpe. El frente estaba destrozado lo suficiente para desactivar el motor. El parabrisas agrietado. Ambas bolsas de aire desplegadas. Entonces iluminó el interior con su linterna y vio varias botellas de licor. Una caja de vino tinto dañada que aparentemente se había derramado dentro y fuera del auto. Una botella de cerveza vacía. Y al frente, al alcance del conductor, una botella de Coca-Cola llena de vino tinto. Conducir bajo influencia. Obvio. Pero el problema era que no había nadie para evaluar. La conductora se había evaporado en el tiempo entre la llamada y su llegada. Su nombre era Maura Murray. Y su historia es un abismo en el que investigadores han estado mirando durante 20 años sin ver fondo.
Maura creció como la más joven de 5 hijos en la costa sur de Massachusetts. Cuando tenía 6 años, sus padres se divorciaron y vivió principalmente con su madre. Se destacó académicamente. Graduó al tope de su clase. Excelente atleta de campo traviesa. El tipo de estudiante que hace que las universidades peleen entre sí para ofrecerle becas. Pero ella eligió algo diferente. Aceptó una nominación congresional para asistir a la prestigiosa Academia Militar de West Point. Y por supuesto se destacó ahí también. Académica y atléticamente brillante. Una estrella ascendente con futuro garantizado. Pero West Point no era para ella. La vida militar no encajaba a pesar de su éxito en ella. Entonces se transfirió a la Universidad de Massachusetts en Amherst para entrar al programa de enfermería. Y nuevamente nadie se sorprendió cuando demostró ser cabeza y hombros por encima de sus compañeros. Tenía un novio que conoció en West Point. Desde todas las apariencias era una estudiante promedio próspera con un futuro brillante. Esa era la imagen que Maura proyectaba. Pero las imágenes son mentiras cuidadosamente construidas y la realidad debajo era mucho más complicada y oscura. La verdad es que Maura estaba luchando. ¿Con qué exactamente? Nadie lo sabe completamente. Presión de las expectativas que tenía para sí misma y que otros colocaban sobre ella probablemente. También no dejó West Point voluntariamente. Fue expulsada después de ser atrapada robando unos $1 de maquillaje de una tienda del campus. Robo menor, pero suficiente para mancharla. Luego en UMass, robó los números de tarjeta de crédito de otra estudiante y los usó para hacer compras. Eventualmente admitió esto, y fue sentenciada a libertad condicional que se suponía sería desestimada después de 3 meses de buen comportamiento. Pero 2 días antes de su accidente, estuvo involucrada en otro accidente que pareció sospechoso. Su padre había venido a ayudarla a buscar auto. Después de una tarde completa revisando vehículos, fueron a cenar antes de que Maura lo llevara de vuelta a su motel. Pero su noche no había terminado. Pidió prestado el auto de su padre para regresar al campus para una fiesta. 4 horas de socializar que probablemente incluyeron bebida. Luego volvió a subir al auto y manejó de vuelta hacia el motel y chocó contra una barrera causando casi $10,000 en daños. La policía llegó, pero los registros no mencionan ninguna prueba de sobriedad, entonces no se sabe si estaba intoxicada. Además de estos problemas, Maura exhibía comportamiento extraño antes del accidente. El 5 de febrero recibió una llamada de su hermana Kathleen, mientras trabajaba un turno como guardia de seguridad del campus. Discutieron sobre el prometido de Kathleen y los problemas que tenía con él. Ese día el prometido había recogido a Kathleen de rehabilitación, donde había logrado sobriedad. Pero en camino a casa la llevó directamente a la licorería causando que recayera. Las hermanas eran cercanas y la noticia debió golpear fuerte a Maura porque estalló en lágrimas poco después de que terminó la llamada. Cuando su supervisor vino al escritorio más tarde, Maura fue descrita como casi catatónica. No respondía a ningún esfuerzo de sacarla de ese estado hasta que finalmente pronunció las palabras, mi hermana. Y después de eso hasta que fue escoltada de vuelta a su dormitorio a la 1:20 de la madrugada siguiente, permaneció en silencio con su mirada fija en nada en particular. Días después, en la noche del accidente en Haverhill, un autobús que pasaba se detuvo en el sitio del accidente poco después de que ocurrió. El conductor preguntó a Maura si necesitaba ayuda o que llamara a la policía. No había recepción celular en un área tan remota, pero ella le dijo que ya había contactado a AAA y le rogó que no llamara a la policía. El conductor obviamente vio esto como extraño, y con su casa justo calle abajo del sitio del auto de Maura, metió su autobús en su entrada, lo estacionó y entró para llamar a la policía de todos modos. Cuando el oficial finalmente supervisó el remolque del auto de Maura, se dirigió a la casa del conductor del autobús para cuestionarlo y pedirle ayuda para buscar a la mujer desaparecida. El conductor estuvo feliz de ayudar y los dos manejaron al oeste por la ruta 112. Otros oficiales se unieron al esfuerzo, pero no había señal de Maura en ninguna parte, ni siquiera huellas cerca del accidente que indicaran que caminó ya sea por el camino o hacia el bosque, como si hubiera sido absorbida por la noche misma. Simplemente ya no existía en el plano físico de la realidad. Después fue oficialmente listada como persona desaparecida. Cuando su familia fue notificada y mientras viajaban a Haverhill para buscarla, la policía decidió esperar otro día antes de involucrarse.
lo cual significa que no fue sino hasta el 11 de febrero que se montó un esfuerzo de búsqueda oficial y los investigadores comenzaron a recopilar información que podría estar relacionada con su desaparición. La policía entonces fue a registrar su dormitorio y encontraron extraño que Maura había removido todo de las paredes y que la mayoría de sus pertenencias estaban empacadas en cajas. Parecía como si estuviera planeando mudarse, pero el semestre estaba lejos de terminar. También encontraron un pedazo de papel impreso encima de las cajas que contenía una carta de Maura para su novio sobre los problemas que habían estado teniendo. Sin embargo, nada en la carta mencionaba nada sobre hacia dónde se dirigía el 9 de febrero, y en todas las entrevistas con su familia, amigos y compañeros de clase, la policía supo que Maura no compartió la información verbalmente con nadie tampoco. Los detectives, sin embargo, pudieron reconstruir cómo se veía su día antes del viaje secreto que estaba haciendo. Ese día Maura entregó una tarea en línea y envió correos electrónicos a sus profesores para hacerles saber que estaría fuera de la ciudad por el resto de la semana, debido a una muerte en la familia. Solo que nadie en la familia había fallecido. También se encontró que había llamado a varios alojamientos en Vermont y New Hampshire antes de aparecer en una cámara de seguridad de cajero automático sola a las 3:30 de la tarde. En el video Maura retiró $280 casi vaciando su cuenta corriente, y al día siguiente se dirigió a una licorería donde compró $40 de licores, incluyendo una caja de vino tinto. Debido a todo esto, la policía inicialmente trabajaba con dos teorías. O estaba huyendo para comenzar una nueva vida o dirigiéndose a algún lugar para terminar las cosas. Conforme pasó el tiempo, sin embargo, los padres de Maura creyeron que su desaparición fue resultado de algo criminal. Basándose en lo que se encontró en la escena, realmente solo había una forma en que Maura habría dejado la escena del accidente, y esa era subiendo a un vehículo con alguien. Desafortunadamente no sería sino hasta abril, cuando la policía publicó un comunicado de prensa para establecer una teoría más concreta, y esta era que estaban trabajando bajo el supuesto de que había dejado la escena con alguien que pasaba probablemente para continuar hacia su destino planeado. Incluso con esta como la teoría principal, las búsquedas continuaron teniendo lugar cerca del sitio del accidente, y por un tiempo había mínimo en qué basarse, hasta que ese año más tarde, el padre de Maura fue contactado por un hombre que le dio un cuchillo oxidado manchado y dijo que fue usado para matar a Maura. Este hombre supuestamente lo tomó de su hermano, quien él creía que era la persona que la tomó. Cuando la policía investigó esto, encontraron que el hermano del hombre vivía a menos de 1 milla del sitio del accidente y que tenía antecedentes penales. Este hombre tampoco hizo nada para revertir la creciente sospecha que lo rodeaba cuando vendió su Volvo como chatarra. Pero los familiares de ambos hermanos también afirmaron que el que se acercó al padre tenía problemas de drogas y solo estaba inventando cosas para poder obtener el dinero de la recompensa. Desde ese punto en adelante las pistas irían y vendrían sin nada creíble relacionado con la desaparición de Maura. Y todo lo que alguien encontró fueron más pistas falsas y callejones sin salida. Aproximadamente 1 año y medio después de que desapareció, se realizó una búsqueda de 2 días por voluntarios cerca del sitio del accidente, que incluyó perros entrenados para rastrear olores y localizar restos humanos. Y los buscadores habían identificado 5 áreas de interés cerca del sitio donde el auto de Maura fue desactivado al lado del camino. Un perro cadáver fue entonces traído para explorar un área cerca de una casa abandonada en forma de A, con su manejador que estaba ubicada a aproximadamente 1 milla del sitio del accidente. Dentro de esta casa el perro no estaba registrando nada de interés hasta que alcanzó un pequeño armario. Ahí, sin embargo, el perro se volvió loco, indicando la presencia de restos humanos o sangre. E interesantemente, cuando la policía miró al último propietario, supieron que la casa una vez había pertenecido al hermano del hombre que le dio al padre de Maura el cuchillo. Tan prometedor como esto pudo haber parecido, había otros detalles que hacían improbable que los restos de Maura estuvieran en la casa. El lugar donde el perro marcó era un pequeño cuadrado de alfombra y no un área terriblemente grande. Entonces, los manejadores caninos creen que el perro probablemente solo captó el olor de unas pocas gotas de sangre de una nariz sangrante o algo similar. Desafortunadamente, los desarrollos en los últimos 18 años han sido escasos, y tristemente el caso de la desaparición de Maura no está mucho más cerca de ser resuelto hoy que entonces. Esto nos deja con unas pocas posibilidades.
La primera es que realmente huyó y de alguna manera logró alejarse del sitio del accidente y comenzar una nueva vida. La segunda es que logró alejarse pero exitosamente llevó a cabo su plan de terminar las cosas. Y la final y más siniestra es que fue recogida por alguien más con malas intenciones. Desafortunadamente, sin nada más en qué basarse, por el momento sigue siendo un misterio que devora a todos los que lo tocan. Ahora permíteme llevarte a las montañas Tribech en el centro oeste de Eslovaquia. Un rango que cubre aproximadamente 300 millas cuadradas donde el pico más alto alcanza solo unos 2.700 pies. Pero aún así las condiciones pueden ser duras e impredecibles, especialmente durante los meses de invierno. El rango es popular con excursionistas deportistas y entusiastas del aire libre durante gran parte del año, pero según la leyenda local también están habitadas por criaturas y seres sobrenaturales que no toleran bien a los intrusos humanos. Como otras áreas que tienen esta reputación mítica, estas historias han salido de áreas en el rango que parecen tener números anormalmente altos de desapariciones y muertes misteriosas. Uno de los primeros casos en el área data de principios de 1900 cuando 8 comerciantes que regresaban de un mercado fueron encontrados juntos pero en pedazos. Se ha teorizado que se mataron unos a otros después de una disputa particularmente acalorada. Y esto tiene sentido porque ninguno de su dinero o posesiones fueron tomadas, pero es espeluznante de todos modos. Unas décadas después, en el invierno de 1929, un guardabosques y topógrafo de mediana edad desapareció cerca, pero a pesar de una búsqueda exhaustiva, nunca fue encontrado. Luego, el invierno siguiente, una chica de 18 años llamada María se desvaneció a plena luz del día mientras regresaba de un pueblo vecino donde su madre la envió a comprar comida. Y nuevamente ni María ni ninguna de sus posesiones fueron encontradas jamás. Estas historias son solo unas pocas de docenas de casos similares que han ocurrido a lo largo del siglo XX. Algunos locales afirman que estas historias antiguas pueden haber sido embellecidas o totalmente inventadas, pero estas desapariciones y muertes extrañas continuaron hasta los 90. Y eventualmente un área del rango se conoció como el Triángulo de las Bermudas eslovaco o simplemente el Triángulo eslovaco. Y mientras todavía hay desapariciones en el área, hoy tal vez el incidente más extraño de todos ocurrió justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial cuando un hombre llamado Walter Fischer trabajaba en una fábrica de zapatos en el pueblo de Partizánske. Los tiempos eran difíciles y las tensiones altas en Europa mientras la guerra parecía más y más inevitable. No está claro cuánto tiempo Walter trabajó en la fábrica, qué hacía o cuánto ganaba, pero debe haber valorado el trabajo porque él y su familia vivían a casi 40 millas de distancia. En aquel entonces, este viaje probablemente tomaba más de una hora cuando las condiciones eran buenas y más tiempo en invierno cuando los caminos estaban cubiertos de hielo y nieve. Entonces, porque el viaje diario era costoso y obviamente consumía tiempo, Walter usualmente se quedaba con un compañero de trabajo o en una pensión barata de lunes a sábado. Luego, al final de su turno del sábado, usualmente manejaba a casa y pasaba la tarde y el domingo siguiente con su esposa e hijos. Justo antes del final del día laboral, en la tarde del martes 24 de enero de 1939, Walter le dijo a 2 de sus compañeros de trabajo que iba a caminar a las ruinas del Castillo Negro, a aproximadamente 15 millas de distancia. Estaban comprensiblemente un poco sorprendidos de que emprendiera una caminata de montaña tan ambiciosa tan tarde en la tarde, especialmente en invierno. Y aunque podría seguir caminos, parte del camino también tendría que atravesar millas de terreno montañoso accidentado yendo y regresando del castillo. Walter casi ciertamente sabía qué tan lejos estaba el castillo y que enfrentaría condiciones traicioneras en el camino, y eso ha llevado a especulación de que puede no haber sido sincero sobre sus planes. En cambio, puede haber fabricado la historia para cubrir algo más. Desafortunadamente, casi no hay registros o relatos de la vida de Walter, entonces no tenemos forma de saber si estaba diciendo la verdad o si tenía algo que ocultar o algún motivo oculto. Cualquiera que sea el caso, al final del día, aparentemente se dirigió en la dirección del Castillo Negro. Como podrías haber esperado, no se presentó a trabajar la mañana siguiente o en casa el sábado por la noche siguiente como usualmente hacía. Su esposa entonces esperó casi 4 semanas antes de pedirle a su cuñado que fuera al pueblo y viera si podía encontrarlo o al menos averiguar qué le pasó. Cuando se detuvo en la fábrica de zapatos donde Walter trabajaba, sus amigos,
Le dijeron que no lo habían visto ni sabido de él desde la tarde del martes 24 de enero. Entonces el cuñado fue a la estación de policía local para ver si podían ayudar, pero la policía no fue de mucha ayuda tampoco. Sin otras opciones, la familia de Walter recurrió a publicar carteles de persona desaparecida y distribuirlos en pueblos y aldeas en el área. Tristemente, nada salió de esto tampoco. Para la primavera siguiente, todos asumieron que nunca verían a Walter otra vez. El hecho era que la mayoría de la gente que desaparecía en las montañas Tribech permanecía desaparecida. Pero sorprendentemente, Walter apareció casi 4 meses después, al otro lado de las montañas. Esto también fue aproximadamente 20 millas al sur, de donde fue visto por última vez, e interesantemente, en la cercanía del Castillo Negro. Aún más sorprendente fue el estado en que estaba Walter. Cuando fue encontrado, Walter estaba sucio, demacrado y sin respuesta, pero lo más extraño de todo, su cuerpo estaba cubierto con docenas de quemaduras horribles. Porque estaba en tan horrible forma, Walter fue inmediatamente llevado a un hospital cercano para tratamiento y observación. Sus heridas físicas eventualmente sanaron, pero su estado mental era un asunto completamente diferente. Incluso la cosa más leve como un sonido suave o un toque gentil lo enviaba a un pánico horrible donde se acurrucaba en esquinas y debajo de camas y mesas. 3 historias. 3 abismos diferentes. Cada uno con su propio sabor particular de horror. Omar encontrado después de 26 años a 600 pies de su casa. Maura evaporada en una noche de nieve sin dejar rastro. Walter regresado de las montañas como un cascarón humano vacío, incapaz de articular el horror que lo rompió. La pregunta que debes hacerte ahora no es qué les pasó. Ya conoces las respuestas o la ausencia de ellas. La pregunta real es, ¿cuántos más están ahí fuera? ¿Cuántos Omares encerrados en sótanos de vecinos que sonríen demasiado? ¿Cuántas Mauras tragadas por la oscuridad mientras todos mirábamos hacia otro lado? ¿Cuántos Walters que vieron algo en las montañas que nuestras mentes no pueden procesar? El mundo tiene grietas, y en esas grietas viven horrores que preferimos fingir que no existen. Comenta, los he visto, si estas historias te dejaron con esa sensación familiar de que la realidad es más delgada de lo que creemos. Más frágil, más permeable a lo imposible. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando los lugares donde lo normal termina y lo inexplicable comienza. Duerme bien esta noche, si puedes.